Entonces, lo que estamos viendo en esta parte del curso, lo que vamos a empezar a ver son máquinas de Turing. Y lo que voy a hacer inicialmente, antes de empezar con los detalles, es contarle un poco, bueno, todos ustedes tienen como una noción de cuál es la idea general, así como de la máquina de Turing y quién era Turing en particular. ¿Sí? Hoy día Turing es como súper famoso porque salió esta película que lo deja un poco como héroe, y la historia de su vida es como súper interesante. Entonces, antes tenía como más valor esta clase porque yo les contaba parte de la historia que mucha gente no conocía. Hoy día mucha gente la conoce, va a ser mucho más entretenida, por lo menos la parte donde Turing está vinculado a la guerra, que la vayan a ver en la película. Yo les voy a contar la parte un poco más técnica, ¿ya? Entonces, como les decía, todos ustedes tienen esta como idea, supongo, de que la máquina de Turing es como una máquina muy bacán que finalmente modela, es como la primera versión de lo que sería un computador de lo que usamos ahora. Es una máquina conceptual. Entonces, lo que les voy a contar es qué estaba pasando en general en la ciencia en ese momento cuando Turing cuando se le ocurrió esta máquina, ¿sí? Entonces, la historia parte en 1900, me hice como un torpedo aquí, para ser más fácil para no tener que estar escribiendo todo. Entonces, por ahí por 1900, uno de los matemáticos más importantes que existía en el mundo era Hilbert, y Hilbert en 1900, como Hilbert era como muy grandioso, Hilbert llegó y dijo, estos son los 23 problemas más importantes en matemáticas que habría que resolver en este siglo, entre 1900 y el 2000. ¿Sí? Uno de esos problemas es muy importante para nosotros en computación y muy importante para esta historia, que es el problema número 10. Después ustedes podrían ir a Wikipedia a buscar cuál es el problema, específicamente el número 10, pero les voy a contar así como muy en simple, porque es un problema que se ve muy computacional. El problema número 10 es el problema de, imaginen una ecuación en donde las constantes de la ecuación son números enteros, todas las variables podían tener exponentes, todos los exponentes también son números enteros. Por ejemplo, una ecuación de este tipo, como x cuadrado más y cuadrado igual, no sé, z al cubo. ¿Ya? Ese es lo que se llama como una ecuación diofántica. Lo importante es que para nuestros efectos la ecuación tenía solo coeficiente entero, exponente entero de las variables, y la pregunta muy simple era saber si existían valores enteros para los cuales esa ecuación se podía cumplir. ¿Sí? De hecho, si yo pongo el cuadrado, ustedes saben que hay varios valores enteros para los cuales esa ecuación se puede cumplir. Si yo pongo algo como esto, ya es un poquito más difícil entenderlo. ¿Sí? De hecho, en general pueden haber varias formas. Entonces lo que Hilbert quería era como, lo que quería era, no lo dijo exactamente así, pero la idea es como algún método, en ese tiempo el método era simplemente lo que uno hacía a mano, que permitiera saber si existían valores enteros que cumplían una ecuación de ese tipo. O sea, dada cualquier ecuación, yo quiero un método que me permita decir si hay valores enteros que satisfagan la ecuación. ¿Sí? ¿Por qué se ve como muy computacional el problema? Porque es un problema como de encontrar algo o decidir que algo no existe, donde todos los valores son valores que hoy día podemos usar en el computador, son valores enteros. ¿Sí? No es como un teorema matemático así como de existencia o unicidad, o cuestiones como más abstractas, ¿sí? Es una cuestión muy concreta. Pero no estaba exactamente muy bien especificado. La idea de Hilbert era como dar como lineamiento en general para los matemáticos, etc. Ahí parte todo, después les voy a decir por qué. En 1912 nace Turing, o sea, lo que es interesante aquí es ver que Turing nace 12 años después de que Hilbert propuso este problema que nos va a estar guiando. Y en 1928, Hilbert lo que hace es como mejorar o refinar un poco más este problema. Y lo que dice es como que, saben, realmente no me importa tanto las ecuaciones en particular. Lo que me importa realmente es como, imaginen que yo les doy una fórmula en lógica, en ese momento era lógica de predicados, la que llamamos lógica de primer orden, una fórmula en lógica que la voy a evaluar sobre los números enteros. ¿Sí? Entonces, no sé, por ejemplo, es como una fórmula así. Existe un x tal que x por x es igual a 2. ¿Sí? Esa es una fórmula en lógica. Y lo que a mí me gustaría saber es si esa fórmula es cierta o falsa en los números enteros. Entonces, si ustedes miran esta, como existe un valor entero tal que el valor multiplicado por sí mismo es igual a 2, todos nosotros sabemos hoy día que esta fórmula es falsa. Si no existe un valor entero tal que multiplicado al cuadrado esté un número de 2. Entonces, lo que dijo
Hilbert es decir, esencialmente es como, ¿saben qué? Lo que me gustaría es tomar dada cualquier fórmula en lógica, tú podrías decir como un teorema, es como lo que podría ser un teorema. Yo quiero un método que me diga si esa fórmula es universalmente cierta o no. ¿Sí? A eso le llamo el problema de decisión. Es como yo quiero ser capaz de decidir si esto efectivamente es un teorema. ¿Sí? Y si uno lo lleva un poco más allá, la idea es como tratar de decidir si es que yo puedo de manera automática demostrar cosas. Si uno lo lleva como muy al extremo, la idea del problema de decisión es como prescindir de los matemáticos al final. Yo no quiero que una persona esté decidiendo si una fórmula es verdad o no. A mí me gustaría algún método automático que decidiera si una fórmula es cierta o no es cierta. ¿Sí? Entonces, de esa manera, todavía no estaba formalizado lo que es método automático, pero lo que quería Hilbert era un método, algo mecánico que pudiera resolver las matemáticas, pensando en las matemáticas como lógica de primer orden sobre los números enteros. ¿Ya? Entonces, ahora ya se ve como un problema muy computacional. Yo quiero un programa, eso es lo que quería Hilbert, un código. Lo que quería era un código donde el input es una fórmula en lógica y el output diga sí, la fórmula es cierta o no, la fórmula no es cierta. ¿Sí? En este caso, el input podría ser esta fórmula y el output sería falso. Esa fórmula no es cierta, no es estoy yendo un poco rápido, pero hay un valor en eso. O sea, como imaginen, estamos en el año 1928, un matemático está pensando en tratar de automatizar la matemática. Eso es lo que quería, ¿sí? Tratar de automatizar el proceso de demostración de cosas. Después les voy a decir algunas cosas entre medio, aquí tengo algunos años entre medio que tienen que ver con como la vida personal de Turing, pero eso lo podemos discutir un poco más en detalle después. Lo que es interesante en esta historia es que en 1931, o sea, un par de años después, 3 años después, Gödel le pega un mazazo al problema de decisión. ¿Sí? Un mazazo así como una cuestión como media terrible. Lo que Gödel demuestra en 1931 es que hay fórmulas que son ciertas en la matemática y que no se pueden demostrar que son ciertas. ¿Sí? Voy a tratar de decirlo un poco de nuevo. Es como, si yo considero todas las cosas que son verdad, que se cumplen con los números enteros, todas las cosas que son verdad, hay algunas cosas que son verdad y otras cosas que son falsas. ¿Sí? Eso ese es como un precepto inicial. O sea, todas las cosas son o verdad o son falsas. Eso es lo primero que uno debería asumir en esto. ¿Sí? Y luego lo que Gödel demuestra es que hay cosas que son ciertas, o sea, teoremas, digamos, como cosas que son verdad para los enteros, pero que no se pueden demostrar que son ciertas. ¿Sí? Es un poco extraño cuando uno lo piensa, sobre todo si uno tiene como corazón de computín, ¿sí? Porque es como decir, una demostración es algo que yo voy a poder seguir. ¿Sí? Entonces, Gödel lo que demuestra es que a pesar de que hay cosas que son ciertas, no hay un método que me diga que son ciertas dentro de la misma matemática. ¿Sí? Y a eso le llama el teorema de incompletitud. ¿Qué quiere decir eso? Que esencialmente que la matemática es incompleta, que hay cosas que son verdad, pero que yo no voy a poder demostrar que son verdad. Trasciende completamente este curso que nosotros nos dediquemos al teorema de incompletitud de Gödel. Uno lo ve en general en un curso de lógica, lógica computacional, pero esencialmente, y ahí es como es muy interesante que como que se mezcla todo de matemáticas discretas, un poco de este curso y lógica. Esencialmente Gödel lo que hace es formalizar la paradoja del barbero. No sé si ustedes conocen la paradoja del barbero, no, si no la conocen, no es el momento para que la aprendan, la pueden ir a buscar, pero esencialmente es una paradoja que es como de autorreferencia. Y lo que Gödel lo que hace es construir una fórmula en lógica sobre los números enteros que esencialmente dice que esa fórmula es verdad solo si es que no se puede demostrar. Entonces, es como, si es verdad, entonces no se puede demostrar. Es esencialmente eso. Obviamente hay un montón de detalles y hay todo un trabajo de Gödel para poder representar esa fórmula. Y lo que es más interesante, lejos más interesante, y que cuando uno ve la demostración, uno cacha que de aquí ya empieza a salir la computación, que lo que hace Gödel es codificar, tomar la fórmula y codificarla como un número. A cada fórmula le asigna un número. Es como si estuviera indexando todas las fórmulas. Entonces, luego de que hace eso, que es como que las metiera al computador, digamos, y luego que hace como podría pensar que es como el código ASCII de una fórmula. Entonces, luego de que toma una fórmula y la convierte en un número,
lo que puede hacer ahora es hacer fórmulas que hablen de otras fórmulas a partir de que hablen de los números de esas fórmulas. ¿Sí? Sí, eso es muy lindo, un poco extraño. De hecho, la codificación de Gödel es como bien bizarra, bien rara, pero es como una proto-codificación de cosas, que fue finalmente lo que va a hacer Turing en general. Sí, ¿por qué voy a hablar de esto? Porque ahora viene la parte como importante, ¿sí? Como uno podría decir como que Gödel destruyó lo que quería Hilbert. Hilbert quería tener un algoritmo para decidir fórmulas, y Gödel le dijo, ¿sabes qué? No tiene ningún sentido lo que estoy preguntando, porque hay fórmulas que son ciertas y no vaya a poder tener un algoritmo para demostrarlas siquiera porque no se pueden demostrar. Entonces, en 1935, Turing por primera vez conoce estos problemas, y Turing, esto lo sabemos como por los historiadores de Turing, ¿sí? Lo que dice es como, ya, está bien, está Gödel por un lado que quiere esto como método automático para demostrar cosas, está Gödel, perdón, está Hilbert que quiere eso, está Gödel por otro lado que dice que hay cosas que son ciertas y que no son demostrables, por lo tanto no tiene ningún sentido la pregunta de Hilbert, pero después Turing hace una pregunta que es un poco más refinada, dice como, ya, ok, ya sé que hay cosas que son ciertas y que no las voy a poder demostrar, pero concentrémonos, esa es imposible hacer nada con ella, pero concentrémonos ahora en las cosas que sí son demostrables. O sea, tenemos todas las cosas que son ciertas, que él dice de alguna de ellas no se pueden demostrar. Perfecto, olvidémonos de ellas. Si no se pueden demostrar, no tenemos nada que hacer. Concentrémonos en las que son demostrables. Y en las que son demostrables, el problema de Hilbert todavía tiene sentido. Es como, yo te doy una fórmula, yo sé que esa fórmula es demostrable, ahora quiero que tú me la demuestres de manera automática. Como, es verdad, esa es la pregunta como más general o más refinada. ¿Es verdad que todas las cosas demostrables en la matemática, para las cuales existe una demostración, esa demostración se puede encontrar de manera automática? ¿Sí? Noten que es como decir, ya, hay que separar las cosas que no se pueden computar. En ese tiempo no se hablaba de computación, pero separé las cosas que no se pueden hacer, ya, chao. Ahora quedémonos en todas las que a nosotros tenemos esperanza de que se puedan hacer. La pregunta es, esas que tenemos esperanza de que se puedan hacer, ¿se pueden hacer de manera automática? Entonces eso refina el problema de decisión. Y Turing lo que hace ahí es decir, ok, lo primero que tengo que, o sea, lo primero que habría que hacer, que fue lo que no hizo Gödel, Gödel le pegó un mazazo nomás, lo primero que habría que hacer es tratar de formalizar qué significa que algo se pueda resolver de manera automática. Como, ¿podemos formalizar eso? ¿Podemos hacer como algo que nos diga, sí, efectivamente, esto, si algo se puede hacer de esta forma, entonces yo voy a decir que se puede hacer de manera automática? Y ahí es donde aparece la máquina de Turing, que aparece en 1936, que noten que fue como un año después de que Turing como que entiende que este problema todavía estaba abierto, que es interesante. Un año después, cuando tenía 24 años, propuso su máquina. Él no le puso máquina de Turing, él puso una máquina nomás. Y es bien interesante cuando uno lee qué es lo que estaba pensando Turing con la máquina, ¿sí? Entonces, lo que él estaba pensando, yo ya le hice como un preview de qué es lo que es la máquina de Turing al final de la clase pasada, así que deberían verlo si no lo han visto. Pueden poner pausa, ver esa parte del final, si no, voy a continuar. Entonces, lo que dice Turing es como, ya, lo que yo quiero, realmente lo que él quería, es quiero formalizar la manera en que un matemático demuestra cosas. Entonces, voy a tratar de sacarle, o sea, lo que dice Turing, voy a sacarle todo lo superfluo, y finalmente un matemático, o una matemática, en ese momento era como puro hombre, lo que hace es pararse frente a un papel que está en blanco, y escribe algo sobre el papel. Y luego lo que puede hacer es poner ese papel en un lado y tomar otro papel y escribir algo en ese papel. Y luego ir como pasando papeles de un lado a otro, y en algún momento si quiere si quiere recordarse de algo, puede ir a buscar lo que había escrito en los papeles anteriores y volver. Uno podría pensar que es como un cuaderno, ¿sí? Entonces Turing dice como, ya, tengo una cantidad arbitrariamente grande de papeles que yo puedo rayar. Lo que voy a hacer es suponer que siempre en un papel escribo una sola cosa, un símbolo. No creo que haya, no sé, habría que ver el paper de no sé si dijo símbolo, posiblemente sí. Escribo un símbolo en el papel y voy pasando el papel de un lado a otro, ¿sí? Entonces eso ya debería a uno darle la idea de esta como cinta infinita que como lo formalizamos nosotros al final de la clase pasada y que la vamos a formalizar hoy día también. Y como este cabezal, que yo me voy moviendo de un lado para otro en esta cinta, pero esencialmente lo que estaba pensando Turing es en un papel que voy pasando de un lado a otro.
Y además decía, el matemático, la persona que está haciendo esto de manera automática, en su mente tiene como un estado mental, que es como, ¿qué es lo que estoy haciendo en este momento? En este momento estoy, no sé, buscando de dónde dejé el último símbolo que escribí, que era un 3, ¿sí? Ahora voy a pasar a otro estado mental. Entonces, está esta idea como que yo tengo, hay como un control que tiene un estado, que es lo que está tratando de hacer, que representa lo que está tratando de hacer en este momento, y tiene esta cantidad de papeles que puede ir escribiendo cosas en ese papel y después leyendo, borrando lo que había en el papel y escribir otra cosa encima. Entonces, lo que hace esencialmente es decir, para mí, eso es el proceso que lleva adelante una persona que está tratando de hacer algo, y un proceso automático es simplemente reglas que gobiernen ese proceso. Reglas que digan, ya, estos son todos los estados mentales en los que puede estar esta persona, y luego las reglas que dicen, si es que estoy mirando algo en ese papel, y estoy en este estado, entonces voy a escribir este símbolo, y voy a pasar el papel para la izquierda o para la derecha, y voy a seguir y repetir eso. Entonces, lo que decía Turing en su artículo es que es como, ese es el primer como proceso de computación formalizado, y lo que decía es que si algo se puede resolver de manera automática, entonces se debería poder resolver de manera automática con ese proceso. ¿Sí? Entonces uno podría decir, ahora ya lo que tengo es como un dibujo en la primera hoja donde aparece la fórmula, y luego lo que voy haciendo es siguiendo un proceso para decir si esta fórmula es cierta o falsa. En algún momento la persona decide que terminó y dice sí, es verdad o es falso lo que sea que estoy considerando. Así que para nosotros es esta ampolleta que se prende cuando acepta el string. ¿Sí? Entonces, una de las cosas interesantes es que lo que hizo Turing, después de que mostró esta idea de computación, demostró que el problema de decisión de Hilbert no se puede resolver con ese método. ¿Sí? O sea, aquí quiere decir eso que no existe un procedimiento automático en esta definición que sea capaz de demostrar todo lo que es demostrable en la matemática. ¿Sí? Entonces, con eso terminó como de cerrar el problema de Hilbert de decisión, primero el masazo de Gödel, y después Turing diciendo de que efectivamente no existía un proceso automático para lo que quería Hilbert, que era demostrar todo lo demostrable, que era más refinado lo que estaba dando. ¿Sí? Otras cosas que son importantes en esta como historia, en el 36, bueno, lo otro que vamos a ver es que Turing, en ese mismo artículo, en el artículo de la máquina de Turing, formaliza este proceso de computación automática, formaliza también que no se puede resolver este proceso de computación automática para el problema de decisión de Hilbert, pero además hace otra definición que es muy interesante, que es la que le llama la máquina universal. Sin entrar mucho en detalle, la idea general es que la definición de Turing lo que hacía era como construir distintas máquinas para distintos problemas. Por ejemplo, podría haber una máquina para multiplicar los números, podría haber otra máquina para sumar, podría haber otra máquina que demostró que no existía para determinar si una fórmula es cierta o falsa, pero había una máquina para cada problema. Tenía un problema y este matemático se ponía como en la posición de resolver ese problema, construíamos una máquina para ese problema. Lo que demostró Turing es que su máquina era tan poderosa, su noción de máquina era tan poderosa, que existía una máquina, una sola, de hecho, bueno, varias, pero al menos existía una máquina que era capaz de simular todas las otras máquinas. Y eso es genial cuando uno lo ve como hacia hoy día, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hacía Turing en ese artículo? De alguna manera te decía que si tú quieres construir máquinas, no tienes que construir como con clavo y martillo, que es lo que siempre le digo yo, que estas máquinas están construidas con clavo, con tabla. No tienes que construir una máquina para cada problema. Te basta con construir una sola máquina, que es la máquina universal. Y esa única máquina puede simular las otras máquinas que tú podrías construir. Pero la otra máquina ya no la tienes que construir. Lo que tienes que hacer es como darme su especificación. Es como, si yo construyera la máquina para sumar, sería así. Pero no la voy a construir. Lo que voy a hacer es pasarle como la especificación de esa máquina a esta máquina universal. Y esta máquina universal va a simular la máquina que suma para resolver el problema que resolvería la máquina que suma. ¿Por qué es tan genial eso? Porque para hacerlo, Turing tuvo que, de alguna manera, definir, no lo dijo así explícitamente, pero definió la noción de software. ¿Sí? Hardware es una máquina que está construida con clavo, con martillo, con tabla. Software es como la esencia de esa máquina. ¿Sí? La esencia. Entonces lo que demostró es que hardware necesitamos uno solo, construir uno, la máquina universal.
Y luego todas las otras máquinas que podríamos haber construido, podemos construir su software, que es como la forma en que funcionan, sin tener que construirla, y pasarle ese software a esta máquina universal que va a correr el software. ¿Sí? Entonces todo eso lo hizo en un solo artículo de investigación. Bueno, yo que soy computín lo leo y lo leo como que está proponiendo software, ¿sí? De hecho, lo que hace es encontrar una forma de pasar una máquina física a su codificación y después pasarle esa codificación a la máquina universal. Genial, genial, totalmente genial. Y la máquina universal ya, entonces, cuando tú pudiste construir máquinas, convertirla en software y pasársela como strings a otras máquinas, podías empezar a hacer un montón de cuestiones un poco más raras, y de eso se trata un poco parte del artículo de Turing en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante? Porque Turing estaba en Inglaterra en ese momento, había gente en Estados Unidos que estaba tratando de resolver el mismo problema, tratando de resolver esta idea de procedimiento automático, y un poquito antes de la máquina de Turing, un investigador que estaba en Estados Unidos, que se llama Alonzo Church, había propuesto el cálculo lambda. Cálculo lambda. ¿Sí? El cálculo lambda que propuso Church también lo propuso como una manera de una formalización de lo que es un proceso automático. Pero a diferencia de la máquina de Turing, lo que hacía el cálculo lambda era definir funciones. Entonces, Church lo que dijo es como todo lo que se puede hacer automáticamente es lo que puede definir el cálculo lambda. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto algo del cálculo lambda, tiene que ver mucho con programación funcional. Pero lo que es interesante, y esto como más como de farándula, es que Gödel vio el cálculo lambda y dijo, porque Gödel también estaba interesado en esto como de computabilidad, vio el cálculo lambda y dijo, Sebastián, no tiene por dónde formalizar un proceso automático, yo no veo el proceso ahí. Pero cuando vio la máquina de Turing dijo, eso sí es un proceso automático. Entonces le dijo a Church, chao, tu cálculo no me gusta tu cálculo, lo que está proponiendo este joven en Inglaterra, esta máquina, ahí sí yo estoy viendo el cálculo, estoy viendo cómo se hacen las cosas. El cálculo lambda no. ¿Sí? Entonces me encanta esa definición. Yo le creo a Turing, digamos. Lo que fue interesante es que Turing se fue a hacer el doctorado con Church. Y su doctorado se trató de demostrar que la máquina de Turing y el cálculo lambda eran equivalentes. ¿Sí? Porque en ese momento era como una pelea, ¿no? Como, ¿cuál es el proceso automático con el que nos vamos a quedar? ¿Lo que hace la máquina de Turing o lo que hace el cálculo lambda? Y lo que muestra Turing con Church es que hacen lo mismo. O sea, todo lo que puede hacer una máquina de Turing lo puede definir el cálculo lambda, y todo lo que define el cálculo lambda lo puede hacer la máquina de Turing. Entonces, eso era evidencia, y ahí ya Gödel dice, ya, sí, ok, está bien, está todo ok, ¿sí? Eso es evidencia de que la máquina de Turing efectivamente era una forma razonable de definir un proceso automático, porque es equivalente al proceso automático. De hecho, voy a saltarme un poco hasta el año 52. Voy a ponerlo aquí, 1952. En 1952, un matemático que nosotros ya hemos escuchado su nombre, Clini, lo que hace es por primera vez enunciar lo que se llama la hipótesis de Church-Turing. ¿Sí? La hipótesis de Church-Turing. A mí me gusta decir la hipótesis de Turing, pero la hipótesis de Church-Turing, porque hoy día nosotros hablamos de procedimiento automático, pero Clini por primera vez enuncia esto y dice, todo lo que se puede hacer de manera automática es exactamente lo que puede hacer la máquina de Turing. Esa es la hipótesis de Church-Turing. Recién en el 52, o sea, llevamos harto tiempo hasta que los matemáticos dicen, sí, todo lo que se puede hacer de manera automática es exactamente lo que puede hacer una máquina de Turing. Y por lo tanto lo que puede hacer el cálculo lambda, se llama la hipótesis de Church-Turing. ¿Por qué se llama hipótesis y no teorema? Es porque tiene una noción intuitiva, que es como todo lo que se puede hacer de manera automática es lo que hace la máquina de Turing. ¿Sí? Entonces, es como una autodefinición, como que nos pisamos en la cola, ¿sí? Como que decir, ¿qué es lo que se puede hacer de manera automática? Lo que hace la máquina de Turing. Y cualquier cosa que se pueda hacer de manera automática es lo que hace la máquina de Turing. Entonces, Clini, por primera vez, que dice, ¿sabes que esta cuestión ya no hay que seguir buscando? ¿Sí? Esto es automático, la máquina de Turing. Y hay harta evidencia a favor de la hipótesis de Church-Turing, que la propuso Clini, que es que cualquier otro procedimiento automático que se haya creado, todos los otros matemáticos que salieron con procedimientos, así como esto es un procedimiento automático,
o esto es algo mecánico, todos han sido demostrados equivalentes a la máquina de Turing. Entonces no hay ninguna otra cosa que alguien haya propuesto que sea más poderosa que una máquina de Turing, que puede hacer cosas razonables, por supuesto. Si hablamos de una bola de cristal o alguna cuestión así como más rara, posiblemente no, pero todo lo que se ha propuesto como procedimiento automático se ha demostrado que es equivalente a la máquina de Turing. ¿Sí? Equivalente en el sentido de que todo lo que puede hacer esa otra máquina, la máquina de Turing también la puede hacer. Me he encontrado en otros años en donde he hablado de esto con estudiantes que, por ejemplo, ponen en duda esto con el computador cuántico. Entonces dicen como, oye, pero ahora está de moda el computador cuántico puede hacer más cosas que una máquina de Turing. No es verdad. El computador cuántico, de hecho hay una definición que se llama de Quantum Turing Machine, ¿sí? Que una máquina de Turing que funciona con operaciones cuánticas no hace más que una máquina de Turing normal. ¿Sí? Puede ser más rápido, pero... Pero que lo puede hacer más rápido ya es otra cosa, ¿sí? De hecho, Claro, no es tema de este curso. pero igual tampoco, ya, eso lo podemos discutir después, pero tampoco está demostrado que lo pueda hacer más rápido, ¿sí? Solo Profe, tenemos evidencia como empírica, que hay cosas que no sabemos cómo hacer en el computador clásico, en la máquina de Turing, rápido, y que sí sabemos cómo hacer rápido en un computador cuántico, en una máquina de Turing cuántica. Pero eso no quiere decir que la máquina de Turing cuántica sea más rápida, que simplemente no sabemos cómo usar la máquina clásica para que sea tan rápida como la máquina cuántica, ¿sí? Todo el mundo cree que sí, que es más rápida, pero no hay una demostración todavía, ¿no? ¿Sí? Claro, no. Toda la razón. pero igual la máquina de Turing como que no habla de eficiencia y nada, solamente que se puede o que no se puede. Ya, que después hay una hipótesis fuerte de Charles Turing, que esa sí puso en duda la máquina, el computador cuántico. La hipótesis fuerte de Charles Turing es todo lo que se puede hacer automáticamente puede ser simulado eficientemente por una máquina. Sí, ese es como, es como Palabra eficiente. A él le puso eficiente, claro. Eso también es como cierto con el cálculo lambda. Es que el cálculo lambda, yo creo que igual es súper buena la pregunta, porque el cálculo lambda, cuando veamos la máquina de Turing, es muy claro cuánto se demora una máquina de Turing en hacer algo. ¿Sí? El cálculo lambda no es claro cuánto se demora, porque es como que tienes que contar el tamaño del programa. En la máquina de Turing es muy claro cuánto tiempo tarda, ¿sí? Porque va a tardar tanto como movimientos del cabezal, y se acabó. Es muy fácil, es como cuántos símbolos escribió el matemático, es el tiempo que tarda. Entonces, la hipótesis fuerte de Charles Turing tiene que ver con eso, qué significa eficientes como polinomialmente, y el computador cuántico está poniendo en jaque esa hipótesis fuerte. ¿Sí? Pero para efectos de este curso, ese es como un problema para el curso de complejidad computacional. Para efectos de este curso, lo que nos interesa son las cosas que se pueden resolver versus las que no se pueden resolver automáticamente. Entonces, solo para terminar con la historia de Turing, entre el 36 y el 38 hizo su doctorado con Church y fue muy bacán porque hicieron equivalente el cálculo lambda con la máquina de Turing. El 41 es más o menos cuando empieza la película. No les voy a contar mucho spoiler, pero como que todo el mundo ya sabe que Turing, con esta idea de máquina y calculabilidad, computabilidad, logró descifrar el código de la máquina Enigma, que era la que usaban los alemanes para mandarse mensajes, y eso se supone que hizo que la Segunda Guerra Mundial durara mucho menos de lo que podría haber durado. Y el 44 empezó a tratar, bueno, también lo que dicen los historiadores, el 44 empezó a tratar de construir un cerebro. ¿Sí? ¿Qué significaba cerebro? Es como una máquina muy grande que de alguna manera simulara el cerebro de una persona. Y es súper interesante este punto. Bueno, voy a ir al test, que finalmente es como dentro, aquí donde ya Turing se empieza a meter con el área de inteligencia artificial, donde no se llamaba inteligencia artificial en ese momento, pero la idea de cómo comparar lo que hace una persona realmente con lo que hace una máquina. ¿Sí? Tiene un par de artículos, habla de intuición y cosas así que son interesantes de leer. Pero lo que es importante es que Turing no estaba hablando de inteligencia. ¿Sí? No era algo como, no quiero hacer una máquina inteligente, que es como el exitismo de ahora. ¿Sí? Lo que queremos es que las máquinas sean inteligentes. No, lo que quiero es un cerebro nomás. ¿Sí?
No me importa si no voy a definir qué inteligencia es lo que es una persona, no. Simplemente un cerebro. Pero había mucha gente aquí que empezó a hablar como de inteligencia de las máquinas, inteligencia de las máquinas. Y ahí fue cuando en 1950 Turing dijo, ¿saben qué? No tiene ni un sentido estar pensando en si uno puede hacer una máquina inteligente o no. ¿Sí? Porque la gente estaba tratando de definir qué es lo que es inteligencia. Y ahí es donde propuso su test. Y el test de Turing, que es un test famosísimo que hasta el día lo utilizamos, lo que dice es que esencialmente no tenemos que definir inteligencia porque la inteligencia la vamos a definir los mismos humanos. Entonces, lo único que tenemos que como tratar de preguntarnos es cuándo una máquina es capaz de engañar a un humano y hacerlo pensar que esa máquina es un humano. ¿Sí? Eso es lo que se llama el test de Turing. Entonces, una máquina pasa el test de Turing, hay varios detalles más, que en un curso de inteligencia artificial uno puede mirarlo con más detalle, pero esencialmente una máquina pasa el test de Turing si es que un humano que está interactuando con ella, con esta máquina, no es capaz de darse cuenta de si es una máquina o es un humano, ¿sí? O una persona, digamos. Entonces, ahí decimos que pasa el test de Turing. Es un poco más complicado el test de Turing porque Turing tuvo que hacerle detalles para que en 1950 valiera la pena, en particular que la persona no podía ver a la máquina, porque si la ve se da cuenta inmediatamente que es una máquina. Entonces es muy interesante que interactuaban, y así lo ponía Turing en su artículo, interactuaban mediante mensajes en una especie como de terminal, o sea, lo que está pensando Turing en un robot que chatea contigo, eso es lo que está pensando. Y además incluía dos sujetos al otro lado, o sea, tenés una persona a un lado. Voy a dar un poquito más de detalle. Una persona aquí y tiene dos sujetos, el sujeto A y el sujeto B, al que esta persona no puede ver. Entonces, la idea es que esta persona interactúa con ambas y esta persona de acá sabe que una de ellas es una máquina y la otra no es una máquina, es un humano. Entonces, lo que tiene que hacer esta persona es decidir cuál de las dos es máquina. Y lo que dice Turing es que la máquina pasa el test de Turing si es que en la mayoría de las veces, como el más del 50% o más de las veces, un humano estándar, noten las definiciones, como un humano cualquiera, no tiene más que ser una persona súper inteligente, un humano cualquiera, en el 50 o más por ciento de las veces se equivoca en decir cuál es la máquina y cuál es la persona. Si eso ocurre, entonces la máquina pasa el test de Turing. Y obviamente eso sigue siendo controversial. ¿Qué es lo que dice Turing en ese caso? Si pasa el test de Turing, entonces nosotros podemos decir que esa máquina es inteligente. Se acabó. Ya no tenemos para qué seguir discutiendo eso. Es muy influyente. Hoy día es como muy evidente para nosotros que estamos acostumbrados a los chatbots y la idea de inteligencia artificial, pero en ese momento es muy influyente. Hace más de 70 años en donde propone esto, y además Turing dice, ¿saben qué? Además, al final de este siglo, en el año 2000, definitivamente van a haber máquinas que pasen el test de Turing más o menos bien. ¿Sí? Posiblemente le erró, en el 2000 todavía no, pero hoy día 2020 definitivamente. O sea, como que varios de nosotros supongo que hemos estado interactuando por chat y no tenemos idea realmente si es que es humano o no con lo que estamos hablando, de repente nos damos cuenta, pero noten que el test de Turing es el 50% del tiempo, entonces puede ser que las máquinas pasen el test de Turing más o menos evidente con personas comunes y corrientes. ¿Sí? Entonces ese es parte del test. Hay temas que me interesa decirles de la vida privada de Turing, sin ánimo de inmiscuirme en su vida, pero porque son cosas importantes yo creo para las cosas que desarrolló. No sé si tienen alguna pregunta así como de la parte más técnica. Veo hartos comentarios en el chat, pero lamentablemente me es súper difícil mirar el chat, así que si alguien quiere leerme algún comentario o pregunta del chat, se lo acepto, si no, voy a continuar. Cosas que son interesantes es que en el año 1930, noten que estamos antes de que Turing supiera del problema de Hilbert. En el año 1930, igual si no han visto la película están fregados, ¿sí? En el año 1930 a Turing se le muere una persona que él quería mucho, ¿sí? En particular, lo que dicen los historiadores es que tenían una relación amorosa, ¿sí? Era otro hombre porque Turing era gay, en ese momento no era abiertamente gay, en el año 32 ya era abiertamente gay.
lo que es interesante no es eso, sino que cuando esta persona muere, ¿sí? Se llama Christopher, Turing como que pasa un momento así como de depresión, y lo que conocemos de lo que sintió en ese momento es por las cartas que le escribió a la mamá de esta persona. Y una de las cartas es muy, muy extrema y decidora, porque en una de las cartas lo que Turing se pregunta es esta diferencia entre mente y cuerpo, y uno de los mensajes que entrega es como que está obsesionado en saber si es que podía tener como un, no lo dice así, pero como un cuerpo artificial al que se le pudiera inyectar la mente de otras personas, que es como esta idea de que yo tenga un solo hardware y que yo pueda inyectar como software de otras personas en este cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿por qué le interesaba eso? Porque él decía que eso era como una forma de volver a tener a Christopher de vuelta, así como yo puedo construir esta máquina y luego inyectarle este software, ¿sí? Porque a mí me parece tan interesante cuando leí toda esta historia y logré, porque finalmente, cuando uno va a la máquina de Turing, la máquina universal de Turing, el software de otras máquinas, es esencialmente eso, ¿sí? O sea, él se lo preguntó por algo como muy, muy metafísico, digamos, así como muy, muy religioso, si ustedes quieren, como mente, cuerpo, la persona que yo quiero tratar de tomar su esencia y meterla a una máquina. Pero eso lo pudo formalizar con algo totalmente fuera de la religión, la metafísica, y muy terrenal y matemático, con la máquina de Turing, ¿sí? Entonces, es súper interesante cómo estas preguntas, digamos, como muy, muy trascendentales, pueden llevar a hacer este tipo digamos, avances tecnológicos, si lo quieren, o científicos. Entonces, los invito a leer un poquito más de esa parte de la vida de Turing que posiblemente no aparece tanto en la película, está mucho más ligado a lo que hizo con respecto a la máquina de Turing, mucho menos a lo que hizo con lo del código Enigma. Y lo otro es que la parte como triste de la historia, que en el año 52 fue arrestado por ser homosexual, porque era penado por la ley tener conducta homosexuales en Inglaterra. Estuvo convicto, o sea, lo condenaron, estuvo condenado y fue como que fue declarado culpable de practicar la homosexualidad. Y lo que hicieron fue ofrecerle como o te quedas en la cárcel o te sometía a este como castramiento químico, que es como que te voy a inyectar hormonas para que dejes de ser homosexual. Estamos hablando del año 52. Y en el año 54 lo encontraron muerto en su laboratorio. Todavía hay mucha controversia acerca de si es que se suicidó o no se suicidó. La mamá de Turing dice que no se puede haber suicidado porque su hijo jamás se suicidaría. La mayor parte de la comunidad científica decidió que sí, que efectivamente se había suicidado, a pesar de que lo hizo de una manera, o sea, la muerte es bien ambigua, ¿sí? Turing lo encontraron muerto a partir de haber comido, lo que se entiende es que comió de una manzana que tenía cianuro. Entonces, es como muy ambiguo en el sentido de que puede haberse contaminado la manzana a partir de su trabajo en laboratorio, pero lo que los científicos dicen es como es imposible que una persona como Turing hubiese sido así de descuidado y hubiese dejado ese tipo de mensajes, como efectivamente es un suicidio, pero y ahí los historiadores también dicen que es como una forma de no reconocer el suicidio para efectos de la gente que lo quería, que es como la gente todavía podía decidir que efectivamente fue un accidente y que no estaba sufriendo tanto como para llegar a suicidarse, sino que simplemente fue descuidado, ¿sí? Entonces esa es como la parte más triste de la historia del... Ya, eso, con esto yo me quedo muy tranquilo de que ustedes saben la historia de la máquina y la historia de cómo llegó a proponer alguna de estas cosas. No sé si tienen preguntas hasta acá. Comentarios, el momento de comentar y preguntar antes de que nos vayamos a lo terrenal completamente. Yo cuando supe de la historia de Turing, mi nombre es Franco, y cuando supe de la historia de Turing, y después al final caché que su muerte, bueno, por lo que había leído en internet, que decían que se había suicidado. Yo pensaba que si tal vez la homosexualidad no se hubiese condenado en Inglaterra, quizás, ¿cómo estaríamos ahora de avanzados? Si Turing hubiese seguido vivo, quizás cuántas cosas hubiese descubierto, hubiese demostrado, y quizás cómo estaríamos ahora, quizás estaríamos volando por nuestros propios medios, quizás, no sé. Sí, eso Simplemente es como...
Y eso me da como un poco de tristeza también porque fue algo como fue como por la homofobia de la época, simplemente nos quedamos estancados ahora en lo que estamos ahora, simplemente ahora ya no podemos, o sea, a menos de que aparezca otra persona tan inteligente como Turing, y que esté interesada en la computación como para hacer más cosas bacanes en el área. Y la verdad es que estadísticamente las personas que son muy inteligentes son terrible pocas en todo el mundo. Entonces, y Turing era una de ellas, entonces era como una pérdida súper importante para la humanidad. Sí, sí, exactamente, o sea, es cierto lo que tú decís, ¿sí? Y eso nos lleva a, claro, hoy día supongo que todas las generaciones tienden a creer que están libres de discriminación, de como que, oh, qué terrible era el pasado donde discriminaban a los homosexuales, pero hoy día todavía tenemos discriminación súper fuerte, entonces esto también nos lleva a decir, así como nosotros más del área científica, digamos, tenemos también un rol en entender de que las formas de discriminación cualquiera son en general son muy malas. ¿Sí? Otra cosa interesante que me estaba acordando mientras hablabas tú, Franco, gracias por el comentario, es que si tú lees algunas de las cosas que decía Turing acerca del futuro, hay pocas entrevistas, pero, o sea, como comentarios, hay uno que a mí que cuando lo leo me parece como demasiado genial. Hay que entender también que en ese momento igual había como una situación machista, ¿sí? A pesar de que Turing era homosexual, seguramente sí era machista. ¿Sí? Pero en uno de sus comentarios dice algo como esto, dice, en el futuro las señoras en la plaza, así habla de la señora en la plaza, supongo que con eso se refiere a como una persona cualquiera, no necesariamente un científico, las señoras en la plaza van a tener una máquina de Turing propia, que la van a andar trayendo. Y sus máquinas de Turing se van a poder comunicar con las otras máquinas de Turing de la otra señora en la plaza. ¿Sí? Eso es como, así él decía como a dónde iba a llegar su máquina. Wow. Si tú te das cuenta, como ese tipo de es una versión así como ya, ¿de dónde sacan a este tipo? ¿De dónde salieron? Así como que puedan estar tan adelante de lo que uno puede imaginar en ese momento. ¿Sí? Turing era un viajero en el tiempo. Como que me da escalofrío escuchar esa frase. Sí. Como que ahora estamos con máquinas de Turing viendo a un profe hablar de máquinas de Turing, usando su máquina de Turing. Claro, y tenemos una máquina de Turing universal. Todos tienen yo les estoy hablando con una máquina de Turing universal. Noten la gracia. Posiblemente si no hubiéramos tenido Turing, posiblemente igual hubiéramos tenido Zoom. Pero yo hubiera tenido que tener una máquina para hacer Zoom con ustedes. ¿Sí? Otra máquina para hacer una planilla de cálculo y una máquina adicional para, no sé, para conectarme a internet. Tenemos una sola. No necesitamos más. Necesitamos una sola máquina construida con RAM y lo que queráis. Y todo lo demás es software. Da lo mismo. Todo lo demás no tenéis que construir. Otra cosa interesante, así como para seguir en la historia de Turing, que después, hacia el final, de hecho, su artículo más citado, el impacto, digamos, los científicos en general, posiblemente no es la mejor forma, pero una de las medidas de impacto es cuántas veces citan a los artículos que tú escribes. Y uno podría, cuando estuve estudiando un poco más acerca de la historia, uno podría pensar que el artículo de la máquina de Turing es el más citado. Y la verdad es que no. El artículo más citado de Turing es un artículo que escribió en biología, en donde hace hace un modelo de cómo la interacción de algo como un autómata, que hace un tiempo tampoco se hablaba mucho de autómatas, pero algo como un autómata podía generar los patrones de piel, de dibujo que tenían algunos animales, por ejemplo los tigres, ¿sí? Que tienen rayas, las cebras que tienen rayas también, o otros que tienen puntos, etc. Entonces lo que dijo es que eso se podía generar de una manera muy simple por la interacción de un par de células, y dijo cómo deberían interactuar esas células. Y ese es un modelo que fue un modelo teórico, y que hace como 2 años, por fin los biólogos encontraron y llegaron a esas células y vieron que funcionaban exactamente como Turing decía, y que esas son las que generan los patrones de cómo se ven las pieles en algunos animales. Eso búsquelo también. Ese es el artículo que ha tenido más citas de Turing, no el artículo de máquinas de Turing, pero definitivamente para mí el impacto más importante en ciencia definitivamente es la máquina de Turing, y particularmente la idea de software y hardware. Posiblemente en la historia el impacto más grande por lejos debe haber sido su trabajo en la máquina Enigma, ¿sí? Es como el impacto más grande histórico,
el impacto en paper es su trabajo en biología, y en inteligencia artificial el test de Turing, y también, yo se lo adelanté un poco la clase pasada, propuso en el 48, propuso como una de las primeras versiones de una red neuronal artificial, ¿sí? Y es bien interesante leer ese artículo también para entender cómo no tiene el impacto en las redes que usamos hoy día, las redes neuronales que usamos hoy día para resolver problemas de inteligencia artificial, pero sí también estaba pensando en esos temas en ese. Había un comentario, una pregunta. Sí, profe, yo tengo 3 dudas Dale. con respecto a la historia. La primera es que si Turing fue el que formalizó también lo que son los autómatas antes de llegar a su máquina de Turing, o como que llegó al tiro a la máquina de Turing y después se empezó a formalizar los autómatas y cosas así. La máquina de Turing es anterior a eso. La máquina de Turing fue antes que los autómatas, antes que las máquinas con stack, ¿sí? Y porque estaba motivado por cuestiones más avanzadas. Los que empezaron a meter autómatas fueron Clini. Creo que eso se los conté en alguna de las clases, ¿sí? Clini en particular estaba estudiando lenguajes regulares, ¿sí? No sé si le llamaba lenguajes regulares, pero lo estaba estudiando como lenguajes regulares desde el lado de los matemáticos. Y había máquinas de estado que venían del lado de la gente más como de control automático, eléctrico, y finalmente los primeros computines, porque claro, uno podría decir que Turing era computín, pero en ese tiempo era matemático, no existía la computación, él inventó la computación. Pero cuando empezó a haber gente que empezó a estudiar esto como ciencia, así como vamos a hacer ciencia de la computación, empezó a hacer como estos links entre los lenguajes regulares de Clini, los conjuntos regulares de Clini, las máquinas de estado, y empezó ahí definió los autómatas, lenguajes regulares, y después con ¿cómo se llama el lingüista? Chomsky. Chomsky después el que ordenó todo, pero todo eso es posterior, ¿sí? Yendo rápidamente a tu pregunta, como en simple, la máquina de Turing es anterior a otro tipo de máquina, ¿sí? Como más Ya. automática. La otra es que si Turing alcanzó a tener concepto del perceptrón, o como alcanzó a hacer algo con el perceptrón. Perceptrón es como la noción más básica de una neurona artificial. Si tú vas a su paper de 1948, hay algo de eso ahí, ¿sí? Pero el perceptrón se propuso un poco más adelante, no como tal, digamos. Claro, por eso, pero como que era tan genio, pensé que dije, Pero o sea, es que estaba como en otra línea. Lamentablemente se murió. Posiblemente si él hubiese seguido vivo, como decía Franco, tal vez hubiese tenido mucho más influencia en la línea de inteligencia artificial, que como tal, como término, como área, es posterior a Turing, ¿sí? Como inteligencia artificial, digamos, como un concepto. Turing, en el momento de Turing se estaba hablando de cerebro automático, se estaba hablando de automatización, de inteligencia, no de inteligencia artificial. Para mí el test de Turing es como el inicio de la inteligencia artificial como tal, porque está la idea de artificialidad, de que no me importa realmente si es inteligente o no, sino que se comporte como algo inteligente. Entonces ahí viene de lo de artificial. Pero realmente él como que estuvo dentro de los que inició este tema, pero no estuvo muy metido. Entonces, definitivamente hubiera estado metido en ese tema también si hubiera seguido vivo, ¿sí? Bueno, ustedes cuentan los años, murió súper joven, ¿sí? Él nació en 1912, murió en 1950, o sea, tenía 30 y algo, ¿no? 40 y algo. 38 años, ¿sí? Muy joven. Ya. Entonces, solo para que no nos vayamos con solo cosas como muy... Igual esto ya lo dije la clase pasada, pero quería formalizar un poco más lo que es la máquina, y entonces partimos de la máquina la próxima clase. Además, porque me acabo de dar cuenta que el próximo jueves es feriado, entonces vamos a tener una clase menos. Entonces, lo que yo le había dicho ya, que la máquina de Turing, la gracia que tiene, a diferencia de las otras máquinas que hemos visto hasta ahora, es que parte con un string en una cinta, bueno, esto lo voy a poner WR, parte con un string en una cinta, tiene el cabezal igual que siempre, y la diferencia crucial es que este cabezal ahora es como un engranaje que se puede mover en una dirección o en otra dirección, ¿sí? Y lo otro es que es un cabezal, a diferencia del cabezal estándar de nuestras máquinas, es un cabezal que puede leer y puede escribir también, ¿sí? Entonces, igual que nuestras otras máquinas, tiene lo que se llama como sus transiciones, tiene su estado, tiene una ampolleta que va a estar conectada a algunos estados,
Y la máquina lo que puede hacer es como moverse en distintas direcciones, ¿sí? Entonces, vamos a formalizar solamente los componentes de la máquina, y desde la próxima clase lo que vamos a hacer es partir con un ejemplo. Todavía no hay una máquina universal aquí, es una máquina en particular, ¿sí? Entonces, una máquina de Turing, M, lo que va a tener es, igual que las máquinas anteriores, va a tener un conjunto de estados, que son los estados que van a estar aquí adentro. Voy a ponerla ahí, ¿sí? Además va a tener un alfabeto, que va a ser el alfabeto de entrada. ¿Qué significa el alfabeto de entrada? Van a ser los símbolos que se pueden usar para darle input a la máquina, ¿ya? Adicionalmente va a tener un alfabeto que se va a llamar el alfabeto de la cinta, que es todo lo que la máquina de Turing puede escribir en la cinta. Y típicamente lo que vamos a suponer es que sigma, que es el alfabeto de entrada, es un subconjunto de gamma, ¿ya? Entonces, ¿por qué queremos suponer que es un subconjunto de gamma? Porque la máquina de Turing siempre va a escribir. O sea, cuando esté mirando acá, lo que va a hacer es leer, escribir y después moverse. Entonces, para simular el hecho de que no escriba nada, lo que va a hacer es escribir lo mismo que está mirando. Entonces, por eso siempre vamos a suponer que el alfabeto de entrada, que son los símbolos que le pusimos acá, están todos contenidos en lo que la máquina puede escribir. No es una gran suposición, todos deberían entender que no va a ser una gran diferencia, ¿no? Lo otro que vamos a tener es la función de transición, delta, ya les voy a decir cómo funciona, pero va a ser bastante más simple o sea, como de entender, va a ser bastante más simple que la otra máquina. Vamos a tener, déjenme ver, para hacerlo en el mismo orden que lo tengo en mi apunte. Entonces, lo que vamos a tener también es un estado inicial, como siempre. Y aquí donde las cosas se pueden, o sea, donde es importante como ver una diferencia. Lo otro es que cuando nosotros, como la cinta va a ser infinita, es como yo tengo una cinta infinita, noten que la idea de esta cinta infinita es como los papeles que tiene hacia el lado derecho del cabezal son todos los papeles que están como a la derecha del matemático que está tratando de hacer cálculo, y lo que está a la izquierda son todos los papeles que están al otro lado. Entonces, lo que va haciendo el matemático es pasando papeles de un lado para otro, mientras va escribiendo, y eso se simula con el cabezal moviéndose de un lado y el otro. Entonces, como esta cantidad de papeles es infinito, y aquí está el input, de alguna manera tenemos que decir qué es lo que hay en estos papeles, o en esa parte de la cinta, en esas posiciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a necesitar es un símbolo especial que dice que la cinta está en blanco, ¿ya? Y de hecho se llama el símbolo blanco, y nosotros lo vamos a definir con un AMBI, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el input de la máquina va a ser algo como esto, ¿sí? Ahí se acaba el input. Y lo que vamos a suponer es que todas las demás posiciones en la cinta tienen una B. Tanto para la derecha como para la izquierda, ¿sí? La máquina inicial de Turing era infinita, la cinta era infinita en una sola dirección. Pero después lo que vamos a hacer cuando estemos discutiendo es que finalmente no hay ninguna diferencia entre hacerla infinita en una sola dirección, infinita en las dos direcciones, y es mucho más fácil porque así no tenemos que preocuparnos de cuando el cabezal se caiga de la cinta, simplemente se puede mover para los dos lados, ¿ya? Entonces, además vamos a tener ese símbolo blanco. Lo que vamos a suponer siempre es que B no es parte de sigma. Eso quiere decir que como input no le puedo poner símbolo en blanco, y eso lo para no jugar hecho con la máquina, es como todo lo que le puse a la máquina van a ser símbolos de verdad del input, ¿sí? Lo que esté con blanco yo voy a suponer que la máquina, que la cinta no tiene nada. Entonces, porque también eso simplifica las cosas, porque inicialmente lo que vamos a tener en la cinta es siempre una cantidad finita de símbolos que van a ser no blancos, y desde un punto en adelante van a ser siempre blancos, y desde un punto hacia atrás, hacia la izquierda, van a ser siempre blancos, ¿sí? Eso siempre va a ocurrir en general, siempre va a haber una cantidad infinita de casillas blancas y una cantidad finita de casillas no blancas. Eso también vamos a estudiarlo en el futuro, ¿sí? Y además tenemos el conjunto de estados finales, que es los estados en donde la ampolleta se prende. Entonces, ¿qué es lo que nos falta por definir? ¿Qué es lo que es la función de transición? Y la función de transición va a ser súper simple. Lo que vamos a hacer es decir que la función puede tomar... De hecho, voy a escribirlo como firma primero. Entonces, la función lo que va a tomar es un estado, que es el estado en el que está la máquina, y va a tomar un símbolo de la cinta, ¿sí? Se va a tomar un estado y un símbolo de la cinta, y lo que me va a entregar va a ser otro estado
que es el estado que va a pasar la máquina, qué símbolo va a escribir en la cinta, este es el símbolo que está leyendo, ese es el símbolo que va a escribir, y en qué dirección se va a mover el cabezal. Que puede moverse para la izquierda o para la derecha. ¿Sí? Entonces eso es lo que va, la función de transición de la máquina de Turing siempre va a tener eso, izquierda o derecha. ¿Qué es lo primero que ustedes podrían empezar a observar? Que en general me preguntan, es que eso quiere decir, como solamente tengo movimiento a la izquierda y a la derecha, eso quiere decir que el cabezal de la cinta nunca se puede quedar detenido. Siempre se tiene que mover a una de las dos direcciones. Obviamente alguien me podría decir, pucha, pero es que tal vez mi máquina quiere que se quede detenido el cabezal en una posición. Bueno, lo simulas como ir a la izquierda y a la derecha. Pero ¿por qué es importante el que siempre se mueva? Es porque la noción de cuánto tiempo tarda la máquina o cuántas instrucciones ejecutó va a estar totalmente ligada a cuántas veces se movió el cabezal. ¿Sí? Entonces la cantidad de tiempo va a estar, la noción de tiempo, a pesar de que no nos va a interesar al principio, posiblemente en la última clase del semestre vamos a hablar un poco de tiempo. Igual va a haber videos de eso para que no se sientan como que no vamos a alcanzar a ver esa parte, pero la noción de tiempo está muy clara, muy claramente definida para una máquina de Turing. No tenemos que hablar de cuestiones como al lote. ¿Sí? Entonces, ¿Profe? lo que importante es, solo para cerrar aquí, después les recibo preguntas, lo que importante es que vamos a suponer en general que esta función no está siempre definida. ¿Sí? Es una función parcial. No es como el caso de los autómatas, donde nosotros siempre queríamos una definición para cada par. Aquí vamos a poder vivir con que no haya con que en algunos casos no esté definida la transición. Y la máquina en ese momento, si hay un momento en que llega a un punto y hay una transición que no está definida, vamos a decir que la máquina se detiene, se detuvo. ¿Ya? Ya, había una pregunta, ¿sí? Pregúntame Sí, después. profe. Sí, dime. ¿Por qué en el dominio tenemos gamma y no sigma? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la máquina tiene que estar preparada para hacer una transición a partir de lo que está viendo en la cinta. ¿Sí? Sí, entonces, lo que puede hacer la máquina, imagínate que gamma tiene 0, 1, B y X. Entonces, la máquina podría agarrar aquí el 0, escribir una X, moverse a la derecha, después Ya. moverse a la izquierda y va a tener una X ahí. Entonces, tiene que estar preparada para hacer algo con respecto a esa X. Ya. ¿Se entiende? ¿Quién me preguntó? ¿Tu nombre? Alfonso. Alfonso. Esencialmente, Alfonso, lo que tenéis que pensar es que la cinta tiene cosas en gamma. Eso es lo que tenéis que pensar. Y Ok. sigma es simplemente un subconjunto que me dice cuáles string de input me van a interesar. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo, sí. Ahora, tú, no sé si para eso hacia allá va tu pregunta, pero esencialmente tampoco es algo importante para efecto de la máquina de Turing, pero tú supongo que debéis sentir que finalmente lo único que necesito son 0 y 1. Todo lo demás lo puedo simular. Entonces, finalmente, gamma, esto podría ser como, si tú vas como a lo básico, esto es como un estado y algún símbolo que sea 0, 1 o que la cinta está en blanco. No necesito más. Claro, sí. ¿Sí? Pero va a simplificarnos mucho la vida tener más símbolos. ¿Ya? Ya. Ya, entonces, No, sí, no, era más por lo primero, pero gracias. ya, dale. Me quedan como 5 minutos todavía porque empezamos 5 minutos tarde, así que denme 5 minutos para hablar de la descripción instantánea de esta máquina para que podamos partir más o menos rápido en la próxima clase. Entonces, si se dan cuenta, en cualquier momento de la computación, lo que va a pasar es que en algún momento la máquina va a estar en una posición, digamos, por aquí. La máquina va a estar aquí, en una posición. Entonces, realmente lo que me va a importar cuando recuerden que siempre para las máquinas, ahora ustedes están grandes, entonces podemos ir rápidamente a la definición de descripción instantánea, computación, etc. Entonces, la descripción instantánea para las máquinas es como una foto. Si yo le saco una foto en un momento a la máquina, la pregunta es qué cosas definen el funcionamiento hacia el futuro de la máquina. Entonces, si nosotros pensamos un poco, y ustedes podrían hacerlo como ejercicio, pero lo voy a hacer aquí, como lo que es importante es, obviamente, en qué estado está la máquina, eso es importante en una descripción instantánea. También es importante saber en qué celda está. Y lo otro es saber cuál es el contenido de la cinta. ¿Por qué? Porque el contenido de la cinta va a influir en cómo va a ejecutar la máquina hacia el futuro.
Entonces, de manera bien simple, lo que podemos suponer siempre es que, voy a borrar acá, para tener un poco de espacio, lo que podemos suponer es que en cualquier momento de la computación, la próxima clase vamos a ver un ejemplo muy concreto, pero en cualquier momento de la computación siempre se puede definir así, va a haber una posición en donde el cabezal va a estar mirando justo en esa posición, y vamos a tener strings, vamos a tener símbolos en esta dirección, la voy a llamar alfa 1, y vamos a tener símbolos en esa dirección, alfa 2. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, aquí tenemos Q. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo miro esto así en simple, lo que estoy diciendo es que la máquina de Turing está en el estado Q, está mirando el primer símbolo de alfa 2, que es todo lo que está hacia la derecha de su cabezal, y todo lo que está hacia la izquierda del cabezal es alfa 1. Lo otro que sabemos, por la forma en que va a funcionar esta máquina, es que, bueno, no lo sabemos, pero ustedes si lo piensan un rato después de que veamos el funcionamiento, pero por ahora la descripción instantánea es lo importante, es que este alfa 2 que está hacia allá va a tener una cola en donde van a ser todos B. Entonces yo puedo fijarme en el último punto en donde no es blanco y todo lo demás es blanco. Allá. Y aquí también va a pasar lo mismo con alfa 1, que hacia la derecha va a tener todo blanco. Entonces, realmente lo único que me importa a mí es este pedazo de acá, este pedazo de allá, y el estado. Entonces, la descripción instantánea de una máquina de Turing se ve como un string alfa 1, un estado y un string alfa 2. ¿Sí? Esa es una descripción instantánea para una máquina de Turing. Cuando ustedes vean una descripción instantánea de este tipo, lo que tienen que entender es que el cabezal de la máquina de Turing está en el primer símbolo de alfa 2, el estado es Q, todo lo que está hacia la derecha del cabezal es alfa 2, todo lo que está hacia la izquierda del cabezal es alfa 2. Esa es una descripción instantánea para una máquina. Entonces es bien simple, lo podríamos haber puesto como un triple, pero es súper simple verlo de esa forma. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase, para mantenernos dentro de una hora de clase, es que vamos a... ustedes mismos incluso podrían hacer el ejercicio, que es como, si yo estoy en una descripción instantánea de este tipo, ¿cuándo paso a otra descripción instantánea? De hecho, podríamos pensarlo así. Imagínense que yo estoy en esta descripción instantánea, Q, A alfa 2. A el símbolo del principio, tengo el alfa 2'. Entonces, si yo estoy en esa descripción instantánea, esta es una descripción instantánea siguiente. Perdón. P, alfa 2'. Si, solo si, la máquina de Turing en el estado Q, mirando una A, escribe una B, pasa al estado P y se mueve a la derecha. Entonces, esa es la forma de pasar de una descripción instantánea a otra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando estemos formalizando esto? Vamos a definir esta noción de computa en un paso, que es lo mismo que hacemos siempre, y luego vamos a definir la clausura de computa en 0 o más pasos a partir de computar en un paso, y luego vamos a hacer todo el camino que hacemos con los lenguajes, que como vamos a decir que los strings que son aceptados por la máquina de Turing son los que parten en esta descripción, Q0 con W, que no tengo nada a la izquierda, y solo tengo W a la derecha, y después en 0 más pasos llego a una descripción de aceptación. Vamos a definir también en detalle qué significa una descripción de aceptación, pero esencialmente es una descripción en donde llego a un estado final y no tengo una transición definida, que es como que la máquina se detuvo. Solo para que se hagan una idea para dónde vamos y dónde van a estar las dificultades, con esto cierro, es que la máquina de Turing va a aceptar, igual que nuestras máquinas anteriores, va a ejecutar, y si en algún momento llega a un estado final, que eso quiere decir que prende la ampelleta, vamos a decir que aceptó el string que le pasé de input. Pero ¿qué es lo que va a ser importante acá? Lo que va a ser más importante es que para que la máquina acepte, y nosotros digamos que acepta, a ver, me estoy enredando un poco, pero cerremos aquí para no tener que hacer esto de nuevo a la próxima clase. En todas las máquinas que hemos tenido hasta ahora, el input estaba en una cinta fija. Entonces, la computación se acababa cuando la máquina llegaba al final y se acabó la computación, ya no puede seguir. En este caso, como la cinta es infinita, la máquina podría... Imagínense una máquina que lo único que hace es moverse para la derecha. Esa máquina sigue ejecutando por siempre. Entonces, lo que es importante es que para que la máquina acepte un string, nosotros le vamos a exigir que en algún momento se detenga. Entonces, se va a detener en un estado final.
¿Qué quiere decir eso? Y eso es lo que va a causarnos todos los problemas de ahora en adelante, es que cuando la máquina nos dice que sí, la forma en que nosotros le vamos a exigir a la máquina que nos diga que sí, que prenda la ampolleta, es que se detenga y diga que sí. Para decirnos que no, entonces, la máquina tiene dos opciones. Una es que se detenga y diga que no, o sea, como llegó a un estado en donde ya no hay más transiciones y la ampolleta está apagada, o no se detuvo nunca. Si no se detiene nunca, nosotros eso matemáticamente lo vamos a tener como un no. Lamentablemente para nosotros los computines eso no es un no realmente, porque si no se detiene nunca, no puedo saber si es que en algún momento va a detenerse y va a decir que sí. Pero para efectos matemáticos, esas van a ser las dos formas en que la máquina puede rechazar un string. Deteniéndose y diciendo que no, deteniéndose en un estado que no es final, o no deteniéndose nunca. Y eso es radicalmente distinto a las máquinas que hemos visto hasta ahora. Y ahí es donde todos ustedes deberían empezar, los que ya saben un poco de esto, el problema de la parada de la máquina, etcétera, todo eso surge a partir de que nuestra forma de construir estas máquinas, lo que va a pasar es que muchas de las máquinas que vamos a construir para cierto input no van a detenerse nomás. Y nosotros vamos a aceptar eso como un no. Entonces va a ser un no matemático, no va a ser un no procedimental. Y ahí es donde vamos a entrar en toda una discusión, que espero que tengamos suficiente tiempo para hacerla, de como si es que podemos siempre una máquina que me dice que no, a partir de que se quedó ejecutando, si la podemos convertir en una máquina que me dice que no a partir de que se detenga, y lo que vamos a ver es que no se puede hacer. ¿Sí? Y ahí es donde va a estar la primera diferencia entre lo computable y lo no computable. Lo otro también para que se den cuenta de la diferencia de esta máquina es que una vez que la máquina empieza a ejecutar y se detiene, nosotros igual podemos mirar lo que dejó en la cinta. Entonces esta máquina parecía lo que podíamos hacer con el autómata apilador. Esta máquina sí me puede dar input, output mucho de manera más fácil. ¿Sí? Es como que la dejo ejecutar, cuando termina, si se detiene, miro la cinta y lo que dejó escrito en la cinta es la salida. Entonces vamos a poder hablar de computar funciones y no solo de aceptar strings, que es lo que estamos acostumbrados a. Ya, entonces todo eso vamos a ver, no tenemos mucho tiempo porque se nos está acabando el semestre, pero voy a tratar de condensar y ver las cosas que son más importantes para tratar de llegar finalmente a la máquina universal, que es lo que más nos importa con respecto a la máquina. ¿Sí? Ya, eso termina la clase de hoy día. Si tienen dudas, igual me puedo quedar un rato más para responderse. Profe, Sí, pregunta.